Estuvimos meses mirando, mientras estábamos en preproducción, mirando los 3 espacios. Porque como dices, la naturaleza no es el telón de fondo, no es el espacio meramente donde ellas se mueven. Es un elemento, es el mundo, es el universo que las ahoga y frente al cual ellas tienen que luchar en muchos momentos. Y a veces era también una manera de ver ese mundo de las mujeres desde lo más pequeño, desde los objetos más minúsculos con los que las mujeres siempre han trabajado, las agujas, los botones, las flores, las pequeñas gotas, las espigas de trigo de Maribel, los hilos, y de cómo salir de esos pequeños espacios a enfrentarse con la inmensidad del mundo que cada una de ellas, desde la belleza apabullante que tienen, cada uno de los paisajes en realidad las ahoga. A Maribel, evidentemente, ese desierto árido, arrasado, que tiene también un reflejo con la época, con el momento que ella está viviendo, que es un campo arrastrado después de una guerra. Ese mundo parece que la va a ahogar, que en ese sitio es imposible engendrar vida, y ella es la mujer que engendra vida, a pesar de que parece muy frágil, en realidad es muy fuerte. En el caso del personaje Violeta, lo mismo, esa frondosidad, esa belleza absoluta de las montañas, todas esas flores, todo ese mundo acuático y cristalino la ahoga también. Y ella tiene que sobreponerse al mundo que la va, a las angustias de la naturaleza. Y en Luisa es la ciudad también, y es su propia casa. Las paredes pintadas de su casa, esos espacios claustrofóbicos, son los que también la hacen respirar como respira, y son como el tercer personaje o el cuarto personaje que les obliga a despertar. O sea, que pese a que están ahí y parece que las va a fagocitar el mundo, ellas se ponen de pie y dicen que no. ¿Vendrías conmigo a París? Aquí no entra nadie. Están las flores más preciadas y esas solo las cuido yo. ¿No crees que ya es hora de que nos casemos? Sí, quiero. Esto no vale. He malgastado mi vida sola. Nadie se acuerda de nosotras. Fíjate, ya Isabel Allende también la he leído mucho y me gusta muchísimo el mundo de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus. Yo no tengo conciencia, pero sí que es cierto que la película se ha construido no desde el realismo histórico y social, sino con una construcción atmosférica muy sensorial, que sean todas las texturas, todos los materiales, todas las luces, las sequedades, las humedades, las plantas, todo eso traducido en colores, en luces, en objetos, en sonidos reales y en sonidos no tan reales, que vienen a veces que parece que viene de la naturaleza. Y a veces digo que la voz de Carmen París parece que es la tierra que se cuela, y todo eso se construye en un universo para que la naturaleza les hable, todo les habla a ellas, aunque sea de manera callada, de manera latente, no explícita, pero que la película fuera un viaje sensorial donde todo te hablase, no tanto el discurso verbal explícito de lo que a esas mujeres les pasaba internamente o históricamente, sino que fuera otro tipo de experiencia más sensorial, más en ese registro. Bueno, pues porque cada una de las canciones tenía un significado muy fuerte, yo creo que muy apegado a la historia. En el caso de Alfredo Kraus, es un aria, esa de Bizet, que tiene mucho de la melancolía, de la decadencia y del lirismo que tiene Luisa. Y es profundamente cinematográfica. Yo siempre que la oía digo, es que parece que viene un traveling esa pieza, que lleva ese ritmo, ese movimiento. Luisa estaba muy referenciada visualmente con Wong Kar-wai en algunos momentos, sobre todo en el interior de la casa y de las ópticas que usa, del tipo de lente, del tipo de visión. Y Wong Kar-wai tiene muchas esas cadencias. Y entonces iba por ahí cuando quisimos coger esa área, y cantada por Alfredo Kraus en muchas versiones, por lo que significa Alfredo Kraus y lo que significaba para esta mujer, ¿no? Necesitábamos un Apolo, un Adonis,
pues así, ¿no? Casi real, como es Alfredo Kraus, que es un nombre. En el caso de la canción de Carmen París, de la de Fito Páez, ese es el principio del guión. Yo estaba haciendo la tesina un día, antes de empezar el guión, y escuché esa canción que me dejó un amigo mío y la estaba escuchando un montón de veces. Y me acuerdo que me volví a mi compañera que estaba trabajando en la mesa de al lado y le dije, yo voy a hacer una película que termine con esta canción. Y mira, al final la película termina con esa canción, porque ese era el espíritu de la película, mujeres que en medio de la desolación más absoluta, cuando parece que todo está perdido, ellas ofrecen su corazón. Ellas dicen, yo puedo, yo sigo, y esto es lo que te ofrezco. Y no solo ese estribillo de quien dijo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón. Toda la canción parece que habla de ellas tres y de todas esas mujeres a las que ya no les puedes hacer entrar en la película porque no caben, pero que están un poco significadas en las tres y que hablan de lo que dice la canción es: me iré tranquila y me iré despacio y te daré todo y me darás algo que me alivie un poco más. Es un poco todas esas mujeres que han dado mucho, han recibido algo, y no sé, me parecía un poco el resumen de toda la película. ¿Sabe qué, Valentín? No pienso morirme sin tener un gran amor. Como en las películas. Pues había algunos que sí, otros que no. En el caso de Luisa sí, escribí el papel para ella, pensando en ella, al igual que Carlos Álvarez, que no solo lo escribí pensando en él, sino que lo escribí con él. Es un personaje que construimos juntos desde el principio del guión, porque la historia de Violeta parte de un relato de Carlos, que es una fabulación sobre las cartas de que recibía doña Rosita la Soltera de Lorca. Él tiene un relato en uno de sus libros y empezamos por ahí. Luego, claro, la historia cambió muchísimo, pero el personaje lo hicimos juntos, tanto al tío de Violeta como a Violeta, como a parte de Violeta. Entonces Carlos lo hice con él, su personaje. En el caso de Luisa, que el personaje está hecho de tías abuelas mías, fundamentalmente, muy fabuladas, pero era para Luisa Gavassi. En el caso de Maribel Verdú también, porque cuando ya empecé a hacer la primera versión del guión, el primer tratamiento, cuando estaba en Nueva York, esto lo he contado muchas veces porque pues lo estaba trabajando con un profesor que era uno de mis tutores allí, que es un guionista maravilloso, Ezra Sachs. Y un día hablando me decía, este personaje de Inés tiene que ser tremendamente fuerte para no caer, tremendamente fuerte y frágil a la vez para no caer en el tópico. Que él no era tan consciente de cuán tópico puede ser una mujer en la posguerra en el imaginario español y cómo hacer una mujer realmente mítica. Yo le decía, tiene algo de lo que deben ser esas mujeres de Zanjimu en medio de los campos de China, pues aquí de los campos de más hacia ahí. Me dice, ¿quién? Y yo le dije, a mí me encantaría que fuera Maribel Verdú. Y él me dijo, pues escríbelo para ella y enséñaselo. Y fue así. Entonces yo le enseñé a Maribel un tratamiento de guión y ya me dijo que sí con un tratamiento de guión. Entonces el guión, cuando terminé el guión y todas sus versiones posteriores estaban ya hechas para Maribel. Los demás vinieron más tarde. Violeta vino la última de las protagonistas, hicimos casting. Había mucho miedo en los productores con Violeta. Yo también tenía mucho miedo con Violeta porque era un personaje tremendamente peligroso. A mí me parecía un personaje muy atractivo. A mí me gusta mucho el personaje Violeta. Depende de la gente, ¿no? Hay gente que empatiza más con unos o con otros. Yo personalmente le tengo un cariño especial a Violeta y mucho también de mí en Violeta, de lo que he sido. Entonces realmente tenía peligros de caer simplemente en una niña cursi, una niña romántica, muy frágil, que pareciera que se rompía y que entonces no pudieras empatizar con ella de tanta debilidad y de tan dama de las camelias, ¿no? Tanto romanticismo. Y era muy difícil, hicimos muchos castings y Leticia Dolera fue la segunda que hizo el casting. Hizo una prueba brutal, apabullante y yo lo dije aquel día, digo, es que no creo que encontremos a nadie más como esta mujer.
casas como una pecera. Hizo el pequeño monólogo en que ella dice la metamorfosis de la mariposa, la crisálida, las frases del principio. Hicimos un casting muy bonito con Jesús Arbues, un director de teatro de Huesca, donde no era solo hacer una prueba de 5 minutos diciendo un texto y ya está, sino que probamos muchas cosas, porque es muy difícil ver matices y ver dónde está el abanico de una persona solo con 4 líneas, y con 4 líneas además, si a una chica le das unas fotos como lo que teníamos del dossier visual y esas frases tan románticas, donde todo era tan romántico, podía desembocar solo ahí. Claro, Leticia Dolera tiene muchas caras, tiene ese perfil frágil, decadente, que parece que ha estado en una torre de marfil, y a la vez tiene una imaginación muy poderosa, Leticia, que en un actor eso es vital. Pero además quiero decir que ella puede ir a muchos lugares. Ella te puedes creer que quería ser en los años 20 una mujer científica, lo cual es difícil de que eso tenga poso y te lo creas de entrada. Y que en esa fascinación, en ese no tocar el suelo, pudiera hacer un viaje, porque es una persona que prácticamente no toca el suelo al andar al principio de la película, y tiene que hacer un viaje y dar un paso al final de conciencia, de decir sé quién soy y sé dónde estoy, y de madurez, muy melancólico, muy duro y muy sutil a la vez. No es quizá el viaje que tienen el personaje de Inés o de Luisa, que son más directos, tienen cosas a las que anclarse muy claras. Pues la maternidad, la enfermedad, el amor. En el caso del personaje de Violeta era mucho más sutil, y a mí sin embargo me parece que es un paso de gigante tan grande como el que hace Inés o como el que hace Luisa, porque es una mujer que de pronto toma conciencia de cómo es su vida y cómo va a ser, y de lo que le han hecho, lo que le han dicho, y aún así perdona. Y bueno, cuando le dice al tío estoy bien, me parecía uno de los planos más difíciles de interpretar de toda la película,